Adelante, mis hermanos. Muchas gracias. Well, good morning. I am Pastor David Williams. I'm from Miami, Florida. Soy el pastor David Williams, vengo de Miami, Florida. And I'm an apostle and a prophet, so what I say goes. Y soy apóstol y profeta, así que lo que diga va. I'm just a pastor. Soy un pastor. And it's good to be here with you all this morning. Let me tell you a little bit about myself. Es bueno estar con ustedes esta mañana. Déjenme contarles algo sobre mí. So I was raised in the church, but I never thought much of it. La verdad es que fui criado en la iglesia, pero nunca pensé demasiado en eso. And as I began to drift in my teenage years, got into drinking and doing drugs. Y la verdad es que en mi adolescencia empecé a desviarme y caí en alcohol, las drogas. But my dad was an elder in the church, and so Jesus was not a stranger to me. Pero mi papá era un anciano en la iglesia, así que Jesús no era un extraño para mí. And the people would always pray for me. Y bueno, las personas ahí estaban siempre orando por mí. And the day came when the Lord just supernaturally revealed himself to me. He revealed to me my own sin, and then revealed to me that he was the answer. Y llegó el día, finalmente, en que el Señor de manera sobrenatural se reveló a mi vida, me mostró mi pecado y me mostró que Él era la respuesta. And I turned to him in faith and repentance. Y me volví a Él en arrepentimiento y fe. And immediately I began reading the scriptures. Y inmediatamente comencé a leer la Escritura. And I read the Bible 2 times, front to back, in 8 months. Y leí la Biblia 2 veces, de tapa a tapa, en 8 meses. And it was around then that I had sensed that God was calling me to teach and to preach His Word. Y bueno, desde ahí quedó claro que había un llamado de que Dios me estaba haciendo a enseñar, a predicar su palabra. So I had dropped out of the university a long time ago. Dropped out. I quit. Yeah. Bueno, y dejé la universidad mucho tiempo atrás. So I went back and finished my undergraduate degree. Había dejado entonces esos estudios y volví y terminé ahí mi licenciatura. And then I went to seminary. Y luego fui al seminario. So I've got a bachelor's degree in business administration. Y bueno, tuve un grado de licenciado, ¿será el bachelor? Claro, fue algo así como un equivalente a ingeniería comercial. And I've got, from seminary, I received a Master of Arts in Theological Studies. Y recibí una maestría del seminario en estudios teológicos. And también un maestro en divinidades. Y claro, una maestría en divinidades. Bueno, Master in Divinity. Gotcha. And so I've been pastoring for a number of years. I plant churches, but I also feel called to teach His Word to students. Y bueno, he estado pastoreando ahí en las iglesias que hemos ido plantando, pero también he tenido un llamado a enseñar a estudiantes. And so I've planted 3 churches in Bolivia. Planté 13 iglesias en Bolivia. They are now planting their first church. Y ellos ahí están plantando sus iglesias en ese lugar. And I'm planting my second church in Miami. Y planté ahora mi segunda iglesia en Miami. And so we're having our third service this Sunday. Y ahora vamos a tener el tercer servicio, el tercer culto este domingo. And so I'm a married man. Soy un hombre casado. I've got my daughter is, my wife is a wonderful lady. Mi esposa es una mujer maravillosa. And we've got a daughter who is a school teacher. She lives in Texas. Tenemos una hija que es una profesora allá en Texas. And so, but from what little I've spent in Santiago, it's really a beautiful city.
Y bueno, en cuanto a Santiago, es una ciudad realmente bonita, Easier to breathe than La Paz, Bolivia. más fácil de respirar que en La Paz, Bolivia. And the people are much nicer than in Buenos Aires. Y bueno, la gente es más agradable que en Buenos Aires. And so, but I look forward to getting to know you. We'll be together all week. Bueno, quiero conocerles, vamos a estar juntos toda la semana. And so let us get to know one another. Y bueno, conozcámonos. But as of right now, we're going to study the New Testament. Pero por ahora vamos a estar estudiando el Nuevo Testamento. And I would encourage you all to take a lot of notes. Y los voy a animar a que tomen muchas notas. Because if you simply try to remember this, it's going to be too much. Porque si ustedes solamente tratan de ir recordando lo que escuchan, va a ser demasiado. And so I will lecture for a little while, Entonces les voy a dejar por un tiempo. and then I will ask if there are any questions. Voy a exponer por un tiempo y luego voy a preguntar si es que hay de parte de ustedes interrogantes sobre lo que se va exponiendo. At that time, if anything has come up that I have mentioned prior that you need clarification or you want to discuss, at that time, then bring it to fore. Y ahí voy a preguntar si es que necesitan aclarar algo de lo que ha sido expuesto antes. En ese tiempo, ahí vamos a destinar para eso. And so I don't want to leave here with anybody having questions that they did not ask. Bueno, no quiero que nos vayamos de acá con personas que tenían preguntas y no las hicieron. Or leave you with something that is unclear. O dejarlos con algo que no quedó del todo claro. Are we on the same page? ¿Estamos en el mismo sentir? All right, so let us get into the New Testament. Bueno, vamos al Nuevo Testamento. So let's talk about the New Testament canon. Hablemos sobre el canon del Nuevo Testamento. So we have to ask the question, Tenemos que hacer la pregunta ahí. how do we know that we have the right books in our New Testament canon? ¿Cómo sabemos que tenemos los libros correctos en el canon del Nuevo Testamento del que disponemos? Because what is fundamentally being asked are we intellectually justified for holding our beliefs? Lo que estamos tratando de responder es si tenemos la justificación intelectual para sostener las creencias que tenemos. That is, what is the ground of our faith? ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? And this has been the central point of attack against Christianity. Y este ha sido el punto esencial de ataque contra el cristianismo. Because the reality is that most Christians cannot explain why we have 27 books in our New Testament as opposed to 35 or 40. Porque la verdad es que los cristianos en general no son capaces de responder por qué tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento y no 35 o 40. So what we see are liberals and unbelievers who attack the New Testament canon. Y vemos entonces a personas que son liberales en su teología o no creyentes y que atacan el canon del Nuevo Testamento. So starting off, we have to be able to justify why the books in the New Testament are in there. Entonces, para comenzar, debemos ser capaces de justificar por qué los libros del Nuevo Testamento están ahí. And why books that are excluded from the New Testament are excluded from the New Testament. Y por qué aquellos libros que fueron excluidos del Nuevo Testamento quedaron fuera. If we cannot justify our canon, then we cannot justify our theology. Si no podemos justificar nuestro canon, no podemos justificar nuestra teología tampoco. So where did these critiques of the canon come from? Bueno, ¿de dónde vienen estas críticas del Nuevo Testamento, del canon? ¿De dónde vienen? So it all started in the 1700s in Germany. Bueno, esto comenzó en el siglo XVIII en Alemania. And this is just for you to know. You're not going to be quizzed on this. Bueno, y esto es solo para que sepan, no es que se les va a preguntar de esto. But it started with 18th century German literary criticism. Pero comenzó con el criticismo literario alemán del siglo XVIII. And these liberal critics suggested that there are things that are so problematic that we need to rewrite the New Testament canon.
Y bueno, lo que comenzaron a sostener estos críticos liberales es que hay cosas tan problemáticas en el Nuevo Testamento que deberíamos repensar en lo que está allí escrito. So one of these was what this resulted in what was known as the Jesus Seminar. Y esto derivó en lo que se ha conocido como el Seminario de Jesús. And the Jesus Seminar sought to add what was a book known as the Gospel of Thomas into the canon. Y este Seminario de Jesús intentó agregar lo que se conoce como el Evangelio de Tomás al canon del Nuevo Testamento. And what fed this discussion Y lo que alimentó esta discusión was the doubt surrounding the authorship of the New Testament books. Lo que alimentó esta discusión fue la duda sobre la autoría de los libros del Nuevo Testamento. So the idea was that the books in the New Testament were not written by the people whose names were attached to them. Y la idea que comenzaron a difundir es que los libros del Nuevo Testamento no fueron escritos por aquellas personas cuyos nombres están allí en ese texto. What we have come to know as the New Testament were actually forgeries. Forgeries? Forgeries. I don't know how do you say forgery. It's fakes. Okay. Yeah. Thank you. Bueno, lo que llegamos a conocer finalmente como el Nuevo Testamento fueron más que nada falsificaciones, cosas falsas. That the New Testament that we know was not, in fact, written by eyewitnesses, but it was written long after the fact. Y lo que se presenta como estos registros del Nuevo Testamento no fueron escritos por testigos presenciales, sino que más bien fueron escritos mucho después de los hechos que relatan. And to introduce this idea, they introduced the idea of these secret books. Y bueno, para presentar esta idea, ellos comenzaron a difundir esta idea de los libros secretos. And these secret books had long been lost, but had just been discovered. Libros secretos que supuestamente estuvieron mucho tiempo perdidos, pero finalmente han sido descubiertos. These were apocryphal letters and apocryphal gospels. Tales como cartas apócrifas o evangelios apócrifos, Such as the Gospel of Judas, como por ejemplo el Evangelio de Judas, the Gospel of Peter, el Evangelio de Pedro, the Gospel of Thomas. el Evangelio de Tomás. So the question rose that this discussion had not been heard before. Y bueno, se levantó esta duda, esta pregunta, porque esta discusión no se había escuchado antes, no se había tenido. So mind you, the question was raised not by, it was not raised within the church, it was raised by German literary critics. Entonces, para tener presente esta inquietud no surgió en el seno de la iglesia, sino más bien de parte de los críticos literarios alemanes. It was then jumped on by liberal theologians. Y luego fue adoptada por estos teólogos liberales. And these liberal theologians sought to bring these questions, which was really just doubt and unbelief, into the mainstream. Y estos teólogos liberales intentaron que estas dudas, que finalmente son incredulidad, se transformaran en la línea principal de pensamiento. And so the question was, what do we do with this? Y la pregunta es, ¿qué hacemos con esto? We'll come back to that. Volveremos a este asunto. So let's talk about for a little bit the history of the criticism of the New Testament. Y hablemos un poco de la historia del criticismo del Nuevo Testamento. This was a period that ran from the 1750s to about the 1950s. Y hubo un periodo que podemos trazar desde el 1750 al 1950. And the driver on this was that the Gospels were not written by, the Gospels and the New Testament were not written by the peoples whose names were attached to them. Y lo que rigió este periodo es que los
los libros del Nuevo Testamento no fueron escritos por los que se piensa que son sus autores, los que están escritos allí como autores. That they were authored by someone who remains yet to this day anonymous. Y la verdad, dice esta corriente, es que fueron escritos por algún autor que hasta el día de hoy permanece anónimo. So from the 1950s until today, we see that there have been other works that this school has tried to include with the Bible and with the Gospels. Y desde el 1950 hasta acá vemos que hay otros libros que esta escuela de pensamiento ha tratado de incluir también en la Biblia. Things that you've probably never heard of, Y cosas de las cuales quizás no han escuchado ustedes, like the Gospel of Mary Magdalene. como el Evangelio de María Magdalena. Now, all of this is really in the realm of the movie The Da Vinci Code. Y todo esto está en el dominio de esa película de El Código Da Vinci. These are all unfounded conspiracy theories. Todas estas son teorías conspirativas infundadas. And the main recent driver of these conspiracies is a German liberal theologian named Walter Bauer. Y bueno, lo que ha regido esta tendencia de la que estamos hablando es un teólogo alemán liberal llamado, could you repeat the name? Walter Bauer. Walter Bauer. And so he wrote a book in 1934 called Orthodoxy and Heresy in the Early Church. Él escribió un libro por ahí por el 1934 llamado Ortodoxia y herejía en la iglesia primitiva. Now, that was in 1934 that he wrote this book. Nobody was talking about this guy in academia until 1971. Bueno, él escribió esto en 1934, pero nadie habló de esto en la academia sino hasta 1971. His main thesis was that early Christianity was a theological mess and it was wildly diverse. Su tesis principal era que la iglesia primitiva era un desastre, un desorden teológico, una ensalada por así decirlo, y tenía mucha diversidad. And that there was a variety of different streams of Christianity competing against one another. Y había una variedad de líneas de doctrinas y corrientes que estaban compitiendo unas con otras. You had the Gnostics, the Montanists, the Marcionites, all battling against each other. Estaban, por ejemplo, los gnósticos, los marcionitas, Gnostics, Marcionites and... Yeah, Gnostics, Marcionites, los montanistas. Montanists, yeah. Los montanistas estaban peleando unos con otros, compitiendo. And then one group eventually prevailed and got to claim Christianity as a whole. Y la verdad es que, dicen ellos, un grupo fue el que finalmente logró dominar, prevalecer y clamó ser el cristianismo. And that our version of Christianity was just one version of many that existed. Y entonces nuestra versión del cristianismo fue una de muchas que existieron. And how we got our modern Christianity was because our group won this massive war over all the other groups. ¿Y cómo es que llegamos a tener nuestro cristianismo que conocemos? Es porque un grupo ganó esta guerra todos contra todos. And because our group won, the books that we considered to be canon are what became the canon. Y porque ese grupo ganó, los libros que ellos consideraban que debían ser el canon, quedaron como el canon. And so what he says is that the prevailing group got to choose the canon. Entonces lo que él dice es que el grupo que logró prevalecer quedó con la posibilidad de escoger el canon. If the Gnostics had won, we'd be reading all of their works. Porque si los gnósticos hubieran ganado, nosotros estaríamos leyendo sus obras. And so what his claim is that all books are equal and no book should be privileged above another. Y lo que él dice finalmente es que todos los libros deberían ser considerados en igual pie y ninguno debería ser privilegiado sobre otro. Now the problem is that bad ideas in academia do not die. El problema es que las malas ideas que surgen en la academia no mueren. His critique was refuted and it was dismissed, yet it still remains. Su crítica fue refutada y fue desechada, pero aún así permanece.
The insistence that each expression is valid in itself. Esa noción de que cada expresión es válida por sí misma. The idea that Gnosticism is just as valid as orthodoxy. Esa idea de que el gnosticismo, por ejemplo, es tan válido como la ortodoxia. What this does is it makes effectively there is no such thing as heresy. Lo que termina produciendo es que la conclusión es que no hay tal cosa como herejía. And so the basis of this is that the mere existence of diversity La base de esto es que la mera existencia de la diversidad is not the basis for the argument that there can be no right or wrong view. la mera existencia de la diversidad no debería llevarnos a pensar de que entonces, porque eso es así, no hay algo así como correcto e incorrecto. Do we have any questions? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? Y'all following me here so far? ¿Me van siguiendo hasta aquí? Okay, all right. Aquí hay una pregunta abajo. ¿Tenemos audio? Ahí sí. A ver. Ahí van a traer un micrófono. Aló, sí. Entonces, lo que entendemos es que parte de como una visión muy parecida a lo que vemos hoy día en la cultura mundana, que es este tema de que todos entran. Pero en ese momento, cuando sale esa falsa teoría en 1931, ¿dónde estaban o dónde se pararon estos que lo refutaron? Por ejemplo, sencillamente viendo la soberanía de Dios en medio de todo el proceso de preservación de la Escritura, porque que se mantenga hasta nuestros días y que le haya apoyado la alta crítica es como sin sentido, como ¿dónde estábamos nosotros? Esa es la pregunta. ¿Dónde estaba la iglesia cuando sale esta falsa herejía? Porque ciertamente es una herejía. Did you understand the question? Parts of it. Yo tampoco la entendí mucho, pero la idea, no. Sí. ¿Quién respondió o cómo se respondió? When this book appeared in 1934, where was the church? Who responded to this? Yeah, that's a good question. So if you'll notice all throughout the history of the church, Bueno, es una buena pregunta. La verdad es que a lo largo de toda la historia de la iglesia, is that orthodoxy was founded to combat a heresy that had arisen. vemos que la ortodoxia se establece también respondiendo a una herejía que apareció. In that there are always things that are understood to be true until somebody claims it's not true. Y siempre hubo algunos aspectos que se entendían como verdad hasta que alguien aparecía y la discutía. And in the claims of the truth not being true, that is when orthodoxy is codified. Y cuando se dice que la verdad no es la verdad, ahí es cuando la ortodoxia se termina codificando o se termina estableciendo. For example, the Nicene Creed. Por ejemplo, el credo niceno. That was the response of claiming that Jesus was just a man. Ese credo niceno fue una respuesta a la afirmación de que Jesús era solo un hombre. Before Nicaea, it was just commonly understood that Jesus was both man and God. Antes del credo niceno, simplemente se entendía que Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre. Until a heresy arose that forced the church to answer this heresy. Entonces, hasta que la herejía aparece, esa herejía lo que termina haciendo es forzar a la iglesia a establecer la ortodoxia. Do you follow what I'm saying? ¿Me sigues? So when this arose, this was a heresy that nobody had bothered to pay any attention to. Entonces, cuando esto surgió, esto finalmente era una herejía a lo que nadie se molestó en poner atención. So in effect, when liberal and unbelieving academia latched on to this, Pero finalmente cuando la academia liberal termina haciendo eco de esto, it forced the church to have to respond. fuerza a la iglesia a tener que presentar una respuesta.
Good question. Buena pregunta. Any other questions? ¿Otra pregunta? No. Okay, so let's discuss the apostolic origins of the canon. Bueno, hablemos sobre los orígenes apostólicos del canon. So where did the idea of a canon come from? ¿De dónde viene la idea del canon? So what critics will say was that there was no impetus for a canon in the earliest phases of the church. Lo que dirán los liberales es que no había algo así como el impulso de formar un canon en las fases tempranas de la iglesia. So what led to our canon today? Entonces, ¿qué fue lo que llevó a nuestro canon actual? And that's a very simple, very simple question with a very simple answer, and that is the role of the apostles themselves. Esa es una pregunta simple con una respuesta simple. La respuesta es el rol de los apóstoles en sí mismos. So the apostles were given the very authority of Christ. Los apóstoles recibieron la misma autoridad de Cristo. And that is what necessitated the canon from the beginning. Y eso fue lo que requirió el canon desde el comienzo. So let's look at the structure and the framework for the canon. O sea, miremos la estructura y el marco que se establece para el canon. And the basic principle of canon is covenant. El principio básico para el canon es el pacto. So a large part of the biblical infrastructure is covenant. Gran parte de la infraestructura bíblica es el pacto. The covenant with Adam, El pacto con Adán, Abraham, Abraham, Moses. Moisés. These covenants detail God's salvation. Estos pactos iban detallando la salvación de Dios, iban explicándola. When God gave the covenant to Israel on Mount Sinai, Cuando Dios entregó este pacto a Israel en el monte Sinaí, He used a well-known structure in the ancient world, Él usó una estructura que era bien conocida en el mundo antiguo in that He set up a covenant that was very common in those days. y estableció un pacto que era muy común en aquellos días. That was a covenant from the higher to the lower. Era ese pacto que viene del superior al vasallo o al inferior. I do this and you do that. Yo hago esto y tú haces esto. And so the structure of the covenant Así que la estructura del pacto is there's 5 parts of it. contiene 5 partes. First is the preamble, Primero encontramos el preámbulo which names the 2 parties. y en ese preámbulo se mencionan a las 2 partes de este pacto. It usually starts something like this: I am the Lord your God. Y comienza como esto: yo soy el Señor su Dios, You are my people. ustedes son mi pueblo. So it names 2 parties. Ahí menciona las 2 partes. The second part of the covenant is that it gives a historical prologue. La segunda sección de este pacto contiene un prólogo histórico. That's when the Lord details all the things He's done on behalf of the lower party. Y ahí es donde el Señor relata todas las cosas que Él ha hecho en favor de esta parte inferior o vasalla. So the third element are the stipulations. El tercer componente son las estipulaciones. This is the Lord states, I will, if you obey, then I will do this. Ahí es donde el Señor dice, bueno, si ustedes obedecen, yo voy a hacer esto. If you disobey, then I will do this. Y si ustedes desobedecen, yo voy a hacer esto otro. The fourth element of a covenant are the sanctions. El cuarto aspecto de este pacto son las sanciones. And then the fifth element of a covenant Y el quinto aspecto de este pacto is that it is written down. está puesto por escrito. This is the most important part of the covenant for various purposes. Y es la parte más importante del pacto por varios propósitos. Each party received a written copy of the covenant document. Entonces, el quinto elemento es que se pone por escrito
y cada parte recibe una copia de este pacto. And we see this out Mount Sinai with the two tables of the law. Y así encontramos esto en el monte Sinaí con las dos tablas de la ley, It was a written text that went with the covenant. que esas dos tablas consistían en el texto escrito del pacto. So what we're talking about is the relationship between the covenant and the text. Entonces lo que estamos argumentando es la relación entre el pacto y el texto. This relationship was so tight that the two became synonymous with one another. Esta relación entre el pacto y el texto se volvió tan estrecha que finalmente ambas cosas se volvieron sinónimos. So what if God starts a new covenant? Entonces, ¿qué ocurre si Dios comienza un nuevo pacto? The coming of Christ inaugurated a new covenant. La venida de Cristo inauguró un nuevo pacto. And so with the coming of a new covenant, Y así, con la venida de un nuevo pacto, there would be a new written document expressing the terms of that covenant. habría un nuevo documento escrito expresando los términos de ese pacto. So the idea of a canon was not a late development in the life of the church. Y así la idea de un canon no sería algo así como un desarrollo tardío en la iglesia, As soon as Christians realized that there was a new covenant, sino que tan pronto como los cristianos se dieron cuenta de que había un nuevo pacto, they would have expected a new document outlining the new stipulations. ellos habrán esperado como consecuencia un nuevo documento que contenga las nuevas estipulaciones. So this principle, this biblical idea of covenant, Entonces este principio, esta idea bíblica del pacto, this has an effect on how we date the writing of the canon. tiene un efecto en la manera en que fechamos el origen del canon. What the critics will say was that the earliest we can date the canon to is the 4th century. Los críticos dirán que lo más temprano que podemos fijar el canon es por ahí por el siglo IV. But the reality is that they're off by several hundred years. Pero la realidad es que ya estaba allí por varios siglos. Of course, the new covenant was spoken of in Jeremiah 31. Vemos que se habla del nuevo pacto en Jeremías 31. We can compare that to Hebrews chapter 8 and 2 Corinthians 3. Y podemos comparar esa mención en Jeremías con Hebreos capítulo 8 y 2 Corintios 3. So the anticipation of a new covenant Y así la anticipación de un nuevo pacto was the compulsion for which we get the contemporary dating of our canon to the events which they write of. Ese anuncio del nuevo pacto es lo que nos lleva a fechar el origen del canon ligado a los eventos, al tiempo de los eventos que ocurrieron justamente cuando se entregó ese nuevo pacto. Any questions before we go on? ¿Preguntas antes de continuar? Ahí hay una pregunta. Una pregunta del hermano a través de Zoom. Dice, ¿cómo se distinguen la cuarta parte y la quinta parte si la cuarta son estipulaciones con consecuencias por la desobediencia y la quinta son sanciones? ¿No son lo mismo? Well, he's asking about the parts of the covenant, and I think he misunderstood because the person asking the question says that the fourth part of the covenant are the stipulations, but you said the third, right? And the fifth part is written, the writing down of the covenant. Exactly. Yeah. Sí, creo que hubo un malentendido ahí porque la tercera parte son las estipulaciones, la cuarta son las sanciones. Pero la pregunta es cómo se distingue estipulaciones de sanciones. Okay, so how can you tell stipulations with a reaction of God before disobedience? How do you tell that from the sanctions? So the stipulations simply are detail
what will happen if you obey and what will happen if you disobey. Bueno, diríamos que las estipulaciones detallan qué pasa si es que tú obedeces y si desobedeces. The sanctions tell you what not to do. It doesn't tell you what the results of your disobedience or obedience will be. Ahora, lo que nos dice las sanciones es qué no hacer y los resultados que terminan ocurriendo ante eso. Ujú. Yeah. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? All right, so let's talk about the agents of the canon. Agents. Agents. Okay. Hablemos de los agentes del canon. Yes. So the critics will say that we don't know who wrote the canon. Lo que dirán los críticos es no sabemos quién escribió el canon. That it was written, they are works of fiction written by somebody who attached their name to an apostle. Ellos dirán son obras ficticias de alguien que tomó el nombre de un apóstol. But that's tantamount to just an unfounded conspiracy theory. Pero la verdad es que eso es una teoría conspirativa infundada. The agents of the canon were the apostles. Los agentes del canon fueron los apóstoles. So this speaks of the apostolic tradition, Y esto nos habla de la tradición apostólica, in that the apostles were given the task of taking the gospel to all the earth. A los apóstoles se les dio la tarea de llevar el evangelio a toda la tierra. That the apostles were given the authority, the very authority of Christ. They didn't have authority over just one church, but they had authority in all churches. A los apóstoles se les dio esta autoridad de Cristo y así ellos tenían una autoridad no solo sobre una iglesia, sino sobre toda la iglesia. So when the apostolic message began, it first began as an oral tradition. Y cuando comenzó esta tradición apostólica, lo hizo como una tradición oral. Then the tradition was written down, Y luego esta tradición oral fue puesta por escrito. and they taught and preached and they passed along this tradition. Y ellos así hablaron, predicaron y transmitieron esta tradición. So there was a time in the life of the very early church, let's say, so Christ was crucified in 33 AD. Hubo un tiempo ahí en la iglesia primitiva, en su etapa más temprana, digamos, bueno, Jesús fue crucificado en el 33 después de Cristo, obviamente. So by the year, let's say 37, Y bueno, para el año, digamos, 37, what was circulating was the oral tradition of the apostles and the teachings of Christ. lo que circulaba era la tradición oral de los apóstoles y de la enseñanza de Cristo. Very soon thereafter, the oral tradition began to be a written tradition. Muy pronto, luego de esto, la tradición oral se volvió una tradición escrita. And this was of necessity because apostles had a limited lifespan. Y esto se volvió necesario porque los apóstoles tienen un tiempo de vida que es limitado. And they needed verifiable authenticity. Y ellos necesitaban una autenticidad verificable. Now I'm going to pause right there. Voy a detenerme ahí un poco. It's like this. If it's like the telephone game. Es como el juego del teléfono. If I were to testify to something, Si yo tuviera que dar testimonio de algo and then I tell this brother here, y se lo digo a este hermano aquí, and he tells this brother here, y él se lo dice a este otro and hermano, then it just makes its way around, y bueno, va difundiéndose por by ahí. the time it gets to Pastor Esteban, Para el momento en que llegue ese testimonio a Pastor Esteban, allá, al otro lado, there will be much elements of truth to what he has. va a haber otros elementos que él va a tener en lo que recibió. But we all know that as a story is passed orally, it changes. Y la verdad es que todos sabemos que la historia que se va pasando oralmente va cambiando. So what happened was that once the gospel message started spreading orally, Y lo que ocurrió es que una vez que el evangelio empezó, el relato del evangelio comenzó a difundirse oralmente, it would get back to the apostles,
volvería también a los apóstoles, o sea, ellos sabrían qué se está hablando and there would be additions and changes. y ahí notarían adiciones, cambios. And so, for perfect clarity, that's why it began to be written down. Y así para una perfecta claridad se puso por escrito. And so they taught and they preached and they wrote down Entonces ellos enseñaron, predicaron y pusieron por escrito. so that it was verifiable, it was true, and it was first person. Y así podía ser verificable, veraz y en primera persona. And of course, with the expectation of the new covenant necessitated the new canon. Y desde luego la expectativa de un nuevo pacto hacía necesario también un canon, escritos nuevos. And we start to see that the authenticated eyewitness verifiable accounts and the teachings of the apostles came into being in a very short time after the resurrection of Christ. Y la verdad es que ese testimonio autorizado, verificable de los apóstoles llegó en un periodo muy breve desde los hechos que ocurrieron. And so the apostles knew that they were the agents of the new covenant. Y los apóstoles sabían que ellos eran los agentes del nuevo pacto. We read of this in 2 Corinthians 3. Leemos esto en 2 Corintios 3. Further, what we see is that their letters were just as authoritative as their word when they were in your presence. Y lo que vemos también es que sus cartas eran tan autoritativas como sus palabras cuando ellos estaban presentes. They did not distinguish between letters and when they were there in person, had the same authority. Ellos no distinguían entre las cartas que escribían y lo que ellos podían hablar cuando estaban presentes. Tenían la misma autoridad ambas cosas. Once they put the pen to the paper, the letters had immediate authority. Y, tan pronto como ellos ponían la pluma en el papel, ¿cierto? Tenía autoridad inmediata. So the purpose of them putting pen to paper and writing these down Así que el propósito de poner esa pluma en el papel y escribir esto was to provide certainty to the readers. era proveer certeza a su audiencia o a los que más bien los iban a leer, sus lectores. So counter to what most liberal critics will say, Entonces, contrario a lo que la mayoría de los liberales va a decir, the apostolic letters did not become authoritative over time. las cartas de los apóstoles no se van a transformar en autoritativas con el paso del tiempo, They became authoritative immediately. sino que fueron autoritativas de manera inmediata. So did the apostles think that what they were writing was scripture? Ahora, los apóstoles pensaban que lo que ellos estaban escribiendo era escritura, como sagrada escritura, And the answer is of course. y la respuesta es sin duda. So what a critic will say was that the apostles had no idea what they wrote would become authoritative. Lo que dirían los críticos es que los apóstoles no tenían idea de que lo que ellos estaban escribiendo iba a transformarse en autoritativo, We know that not to be the case. pero sabemos que no es el caso. Paul never wrote that I'm just writing to you friendly advice. Pablo nunca escribió diciendo algo así como, bueno, lo que les digo es solamente un consejo como amigo. Peter didn't write that these are just suggestions. Pedro no escribió como si lo que dijera son solo sugerencias. The church never assigned authority to these letters. La iglesia nunca le asignó la autoridad a estas epístolas. The letters were authoritative as soon as they began to circulate. Sino que las cartas eran autoritativas tan pronto como circularon. So what writing did was it made the oral tradition permanent testimony. Entonces, lo que ocurrió con los escritos es que fueron el testimonio permanente de esa tradición oral. And so were the apostles aware of what they were doing? Entonces, ¿los apóstoles estaban conscientes de lo que estaban haciendo?
Absolutely. Absolutamente. So their writings had authority from the start Sus escritos tuvieron autoridad desde el inicio and were immediately received as canon. y fueron inmediatamente recibidos como canon. So we did not need a council or a committee to have a canon. Entonces, no necesitábamos un concilio o un comité para recién allí tener un canon, The canon existed before any councils and committees. sino que el canon existió antes de cualquier concilio o comité. Mark 1:1, Marcos 1:1, the beginning of the gospel. el comienzo del Evangelio. John 21:24, Juan 21:24, the beloved disciple who testifies to these things and who wrote them down. el discípulo amado que testifica estas cosas y las puso por escrito. 1 Thessalonians 2:13. Primera a los Tesalonicenses 2:13. And we thank God continually because when you received the word of God, which you heard from us, you accepted it not as the word of men, but as it actually is the word of God. Damos gracias a Dios continuamente porque cuando recibieron la palabra de nosotros, no la recibieron como palabra de hombres, sino como lo que es palabra de Dios. 1 Corinthians 14:37-38. Primera a los Corintios 14:37 and 38. 14 del 37 al 38. If anyone thinks he is a prophet or spiritual, let him recognize that the things which I write to you are the Lord's commandment. Si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandamiento del Señor, pero si alguien no reconoce esto, él no es reconocido. So Paul understood his writing to be authoritative. Así que Pablo entendió que sus escritos eran autoritativos. He understood that his writing was the very word of God. Él entendió que sus escritos eran la misma palabra de Dios. Peter refers to Paul's letters as scripture. Pedro se refiere a las cartas de Pablo como escritura. So we also see this in 1 John 1:3-5. También vemos esto en primera de Juan 3 al 5 Revelation 1:1-3. y Apocalipsis 1 del 1 al 3. Any questions? ¿Preguntas? Ahí, justo atrás tuyo, hermano, para que no recorras tanto. Sí. Ujú. Si los apóstoles, por ejemplo, Pablo, sabía que estaban hablando de parte de Dios, ¿cómo se explica el texto de 1 Corintios 7:12 cuando dice, pero a los demás digo yo, no el Señor? Ujú. Por ejemplo. Did you understand the question? Yeah, well, you notice that Paul tells you immediately that this is not the Lord. This is me. Ujú, It's claro. so- Notas ahí que dice Pablo, no soy yo, sino el Señor. Inmediatamente. Sí, claro, eso se entiende, pero ¿cómo esa parte la podríamos entender como no inspirada? Entonces, Claro. So that part of the letter, do we understand that as uninspired, or how can we understand that part of the letter? I think that when it's included, but I think that because he makes the caveat, what he's doing is distinguishing what's from the Lord and just what's his opinion. And so the scripture does not. So what he does there is, I think that he goes out of his way to say that he makes the distinction that this is not the Lord, this is just my opinion. And so, but what the different, you want to explain that before I go on? Bueno, él, ¿aló? ¿Se escucha o no? No, no sé si, pero está encendido. Está encendido, no sé si. Ya, esperemos un momento. Ahí sí. There Sí, you sí. go. Bien, él hace la prevención y hace una distinción entonces de lo que recibió expresamente del Señor y qué es lo que él está opinando. And so so I would take it at face value. I would take it what? At face value.
on the surface, Ok, prima facie. ok. Yeah. Entonces lo voy a tomar así como a primera vista, prima facie, como se dice. So when he says this is the Lord, and when he says this is just me, that's exactly what it is. Entonces cuando dice esto es del Señor y cuando dice esto es lo que yo les digo, voy a tomarlo así, cada Sí. cosa como se está presentando. But at the same time, because it is included in canon, we can say that even when he wrote that, it was divinely inspired. Pero al mismo tiempo, ya que está en el canon, podemos afirmar de que por el hecho de que lo escribió, eso igualmente fue inspirado por Dios. So that's probably as clear as mud, but that's all you're going to get from me. Entonces, probablemente te dejé en la misma, pero es lo que puedo decir. Next question. Siguiente pregunta. Bueno, many questions. Gracias. Mi pregunta es más que nada porque en algún momento escuché que en el canon también los apóstoles tenían ya sea discípulos directos o secretarios que escribían por ellos y que a lo mejor esa es la razón por la que dicen que no lo escribieron ellos directamente, sino que otros. ¿Qué tan cierto es eso? So, did you understand the question? No. So, many say that the apostles had disciples themselves or secretaries that wrote for them. So that's why many say that the apostles didn't write the letters. So what do you think about that? Is that true? Or? Yeah, well, ultimately, the ultimate source of all Scripture is the Lord Himself. Bueno, la fuente última de toda la escritura es el Señor mismo. So there's a couple of ways to look at that. Y hay un par de maneras en que podemos ver esto. So if I'm writing an article and I transcribe it through an AI software, I'm not technically writing it. Entonces, por ejemplo, si yo estoy escribiendo un artículo y yo lo transcribo dictándole a una inteligencia artificial que lo ponga por escrito, técnicamente yo no lo estoy escribiendo. But ultimately, I can claim authorship because I dictated what the AI is to write. Pero en último término yo puedo reclamar la autoría de eso porque yo dicté lo que debía escribir la IA. What you cannot say is because you used AI is the author of this. Lo que no puedes decir es que por el hecho de que yo usé inteligencia artificial, eso es el autor de lo que yo estoy escribiendo. So we don't know what the physical condition is. After being whipped and beaten and lost at sea, they were probably in various stages of physical decay. Y la verdad es que no conocemos así como específicamente la condición en la que se encontraban los apóstoles, pero después de haber sido, por ejemplo, golpeados, maltratados, incluso después de naufragio, probablemente no estaban en su mejor condición física. So we know that Paul used a secretary to write his letters. Sabemos, por ejemplo, que Pablo usaba un secretario o un amanuense para escribir sus cartas. But that no more makes the secretary the author than just because God used human agents, that doesn't mean that God was not the ultimate author. Pero eso no significa que esos amanuenses fueron los que realmente determinaron esa carta, sino que los apóstoles, tal como el hecho de que Dios inspiró la Biblia, lo hace a él, el autor último. So there's a way that we understand authorship that I think that we tend to have a Muslim view of how these guys authored Scripture. Bueno, puede que tengamos un entendimiento de la autoría que es más propio de lo musulmán, como ellos ven la autoría. The way Islam understands God being the divine author is that God seizes control of the individual. La forma en que el Islam entiende la autoría es que Dios tomó el control, así como que poseyó a un individuo. And mechanically dictates each individual word. Y dicta mecánicamente cada palabra individual. That's not divine inspiration. Esa no es la inspiración divina. That's possession. Eso es posesión.
Divine inspiration means that the Holy Spirit uses your human faculties Lo que sí es inspiración divina es que Dios usa tus facultades humanas and that he works through human agency to communicate his message. y así obra a través de la agencia humana para comunicar su mensaje. So we have a large view of the sovereignty of God. Y así tenemos una visión muy grande de la soberanía de Dios. That's why Jesus said it's not the mechanics of my dictation that work to you. Así que Jesús no diría que son como el dictado mecánico el que va a obrar a través tuyo, He says the words that I speak to you are spirit and they are life. sino que él dijo, las palabras que les hablo son espíritu y son vida. So ultimately, it's the activity of the Holy Spirit that takes these words. How can we express God in human language? Entonces, lo que ocurre en último término es que el Espíritu Santo es el que va a poner estas palabras en los autores, porque ¿cómo podríamos expresar las verdades de Dios en un lenguaje humano? He's greater than that. Es mucho más grande que eso. But he uses our feeble words and the Holy Spirit works through those. Pero Él igualmente usa nuestras palabras torpes y el Espíritu Santo obra a través de eso. So that's another lecture in itself. Bueno, eso es otra clase por sí sola. Yes, brother. Sí. Gracias, profesor. Sabemos que los liberales niegan los milagros, dentro de eso la inspiración y la preservación de las escrituras. Usted mencionó que los apóstoles donde ponían la pluma ponían autoridad apostólica. ¿Habría ahí en eso una aparente contradicción con la premisa de que los escritos y no los apóstoles son objeto de inspiración? Pensando, por ejemplo, que algunos dicen que existe una tercera carta de Corintios escrita por Pablo y quizás los liberales dirían, si esto es así, la intervención de Dios en la inspiración y en la preservación, ¿por qué no tenemos esa carta? Did you get it? So liberals would say that would deny miracles and dijiste que negaban los milagros. Well, miracles such as inspiration and preservation of scriptures. So you said that as soon as the pen was put on paper, It became authoritative. But how could we reconcile that with the fact that probably there are another letters unknown, apostolic letters unknown, such as Sure. 3 Corinthians or... Yeah. Well, because unlike liberals, we trust in the sovereignty and the supernatural ability of God. Bueno, podemos confiar realmente porque a diferencia de los liberales, nosotros creemos en el poder de Dios y su soberanía. And that God in his sovereignty has superintended that we have everything we need to know about life and salvation. Y bueno, Dios simplemente determinó que nosotros tengamos todo lo que necesitamos acerca de nuestra salvación y la vida cristiana. And sure, Paul, so not everything Paul wrote, let me just clarify, not everything Paul wrote was scripture. Entonces, déjenme ponerlo así, no todo lo que Pablo escribió llegó a ser escritura. I'm sure at some point when he was in Greece, he wrote a letter to his mother back in Tarsus. Pongámoslo así, supongamos que él estaba en Grecia y escribió una carta a su mamá en Tarso. That's just a letter from a son to his mother. Y bueno, ahí tenemos una carta de un hijo a su madre. Yeah, now we know that there are other letters, other things that they wrote that are not scripture. Entonces, sabemos que hay otras cosas que ellos escribieron y que no son escritura. But the idea is that the things that are scripture, things that are not included are not scripture. Entonces, lo que está en el canon es escritura y lo que no fue incluido no es escritura. So thank you for pointing that out, brother. I'm talking exclusively to the canon and why things were included and why things were not included. Entonces, gracias por señalarlo. Y lo que estamos haciendo acá es hablar exclusivamente del canon, de aquello que fue incluido y lo que no fue incluido. Yeah. So not everything Paul wrote can be concluded, can be taken as being canonical.
So I think that's entonces- a good way to good point, my brother. No todo lo que Pablo escribió llegó a ser canon. So can I ask something? Could we compare that to the words that Paul said? That because not everything Paul or the other Yeah. apostles said were Yeah. written down. Yeah, So yeah. you would say we lost many teachings, but God. God preserved what we needed. Ujú. Mhm. Claro que podríamos comparar también con que no todo lo que dijeron los apóstoles fue escrito. Entonces perdimos, entre comillas, muchas enseñanzas, pero lo que Dios quiso preservar está allí. So in my library back in Florida, Bueno, en mi biblioteca allá en Florida, I've got about 6,000 volumes in my library. tengo como 6.000 volúmenes en mi librería, en mi biblioteca, digo. And I've got a very good section of intertestamental writings, Y tengo, bueno, hay una sección de escritos intertestamentarios, apocryphal writings, escritos apócrifos, and a lot of what's called pseudographical writings. y lo que también se denomina pseudo-epigráfico, escrituras pseudo-epigráficas. Some of it is straight garbage. Y bueno, parte de eso es derechamente basura, Some of it is very good. y parte de eso es muy bueno. Some of it is good for history. Parte de eso es bueno en términos históricos. Some of it tells an interesting story in a very poetical form. Otros escritos cuentan una muy buena historia en una forma poética, But it fails to rise to the level of being divinely inspired. pero todas ellas no llegan al nivel de una escritura inspirada. So just because something was old Entonces, solo el hecho de que algo sea antiguo does not make it scripture or divinely inspired. no lo hace escritura ni divinamente inspirado. Por allá otra pregunta. Un hermano por Zoom consulta si puede indicar los criterios que se definieron para reconocer los libros como inspirados. So could you refer to the criteria or parameters to determine that a book is inspired or to recognize a book as inspired? Okay, so the parameters for inspiration. I think that there was I think that we will get to that here shortly, but I would say that there is the internal testimony of the Holy Spirit. Vamos a llegar ahí en breve, pero diría que es el testimonio interno del Espíritu Santo, That it is consistent with one another, that there is a consistency among them. y hay una consistencia entre los escritos, entre ese escrito y los otros. I think that there is a broad universal acceptance among the followers of Christ. Y además, ese libro cuenta con una aceptación amplia entre los seguidores de Cristo, That there is consistency with what we know in the Gospels. y también hay una consistencia con lo que sabemos desde los evangelios. And then, of course, we have to know that it was authored by an apostle. Y desde luego debemos tener alguna certeza de la autoría apostólica. Does that answer your question? ¿Eso responde la pregunta? All right, so we've got about 10 minutes. So let's go through the challenge of yes, sir. ¿Otra pregunta? Sí, ahí. Muchas gracias. ¿Por qué Lutero, estando ya consolidado el canon, en la Reforma trata el Evangelio, o perdón, no el Evangelio, sino que trata la carta de Santiago como un evangelio de cartón? ¿En qué erró a lo mejor ahí Lutero para considerar lo que no era a lo mejor parte de una carta inspirada? So why Martin Luther considered the letter of James Yeah. as not inspired and even as straw? Yeah. epistle? So Luther was not an apostle. Bueno, Lutero no era un apóstol, He was a fallible human being.
sino que era un hombre falible. The thing is about Luther's message was salvation by grace through faith. Y sabemos que el mensaje de Lutero era la salvación por gracia a través de la fe. And James writes of that, but from a Jewish perspective. Y Santiago escribe sobre eso, pero desde una perspectiva judía. And so James writes that you were saved by works. Entonces, Santiago escribe que eres justificado por las obras. For Luther, who had spent the lion's share of his young life trying to justify himself by his works, Y sabemos que Lutero pasó allí su juventud tratando de justificarse, digo, por las obras. that could be a difficult message to reconcile. Y para él sería un mensaje difícil de reconciliar con lo que llegó a creer, ¿cierto? But what James writes of is that your works are the evidence of your justification. Pero lo que Santiago quiere decir finalmente es que las obras son evidencia de que has sido justificado Not the means of your justification. y no el medio para ser justificado. You know, Luther also famously said after trying to evangelize Jews, he said, "To hell with the Jews." Y bueno, Lutero, de hecho, cuando él evangelizó a los judíos, o trató de hacerlo, al final, al fracasar, él dijo, bueno, que se vayan al infierno los judíos. So where Luther was right, we affirm him. Where he was wrong, we leave him alone. Bueno, concluimos que donde Lutero estaba en lo correcto, lo sostenemos también, y donde se equivocó, lo desechamos. Any other questions? ¿Otra pregunta? All right, so let's look at this. So what is the challenge of modern scholarship? Bueno, ¿cuál es el desafío de la academia moderna? So the claim that they will make, and you will still find this today among liberals, Bueno, lo que ellos van a decir hoy día, y van a encontrar esto entre los liberales, is that books that are assigned to certain authors were not written by that person. ellos dirán que los libros que se le asignan a tal autor no fueron escritos por ese autor. That most of Paul's letters were forgeries. Y la mayoría de las cartas de Pablo son falsificaciones o son pseudo-epigráficas. The idea of fraud, of fraudulently attributing authorship to the authors of the New Testament. Y la idea que está detrás de esto es que hubo algo así, algo fraudulento en atribuir autoría a los apóstoles sobre los libros del Nuevo Testamento. And I don't know how you're going to say this in Spanish, but the term that we use for this is called pseudonymity. Y la manera en que nombramos esto es pseudonimia, usar como un seudónimo, un nombre falso. And so the thing is that mostly what you will find are liberals and neo-orthodox who subscribe to this pseudonymity. Y eso es lo que van a encontrar en neo-ortodoxos y liberales, esa postura de la pseudonimia. So, and just between us, what liberalism is basically, it's just unbelief. Y bueno, entre nosotros lo que es el liberalismo se reduce a incredulidad. Neo-orthodoxy is trying to reconcile unbelief. Y lo que hace la neo-ortodoxia es como tratar de reconciliar la incredulidad con la fe. Now, if you are here this morning listening to me, then I'm going to assume that you're like me and you're orthodox. Y bueno, si estás aquí escuchándome hoy, voy a asumir que eres como yo y crees en la ortodoxia. And we don't care what unbelievers think. Y bueno, no nos importa en ese sentido lo que los incrédulos digan sobre esto. Nor do we make appeals to unbelief. Tampoco hacemos como un llamado a la incredulidad. So, but for the unbelieving and the neo-orthodox, Could you repeat I said, but for the unbelieving and the neo-orthodox, Entonces, para los no creyentes y los neo-ortodoxos, what they try to do is make allowances for pseudonymity, that is, that we don't know who wrote the Bible. lo que ellos hacen es finalmente recurrir a esta pseudonimia y decir, bueno, no sabemos finalmente quién escribió la Biblia. But then still claim that the Bible is good. Pero bueno, finalmente igual van a decir que la Biblia es buena.
And there are a lot of people who will take this claim as authoritative. Y mucha gente va a pensar que estos argumentos son autoritativos. The idea that we don't know who wrote the Bible, but it's still very good. Esa idea de que no sabemos quién escribió la Biblia, pero igual es buena. And there are entire groups of Christians who will buy into this and say it doesn't matter. Y hay muchos grupos de cristianos que van a caer en esto y van a decir, bueno, en realidad no importa este asunto. Don't be one of those Christians. No sean uno de esos cristianos. The idea that we don't know who wrote the Bible is not an option for us. La idea de que no sabemos quién escribió la Biblia no es una opción para nosotros, Because it matters who wrote the Bible. porque importa quién escribió la Biblia. It matters when it was written. Importa cuándo fue escrita. And the content matters. Y el contenido importa. There were pseudographical works that were later works, Hay escritos pseudoepigráficos que fueron tardíos but none of them made it into the canon. y ninguno de ellos fue incluido en el canon. So the early church did not accept anonymous works. Y la iglesia primitiva no aceptó obras anónimas Neither should we. y tampoco deberíamos hacerlo nosotros. So I want to quickly, before we take a break, I want to walk through a couple of reasons why we need to reject unbelief in scholarship. Y antes del break voy a comentar por qué deberíamos rechazar la incredulidad en la erudición, All en la right, so academia. why we reject unbelief ¿Por qué rechazamos la incredulidad when it comes to our canon. cuando se refiere al canon? Number one, Uno, many scholars defend the apostolic authority of the New Testament books. muchos eruditos defienden la autoridad apostólica de los escritos del Nuevo Testamento. There have been dozens of studies done by scholars that agree with the authenticity of the New Testament. Docenas de estudios hechos por eruditos van a estar de acuerdo en la autenticidad del Nuevo Testamento. An unbelieving liberal will try to act like their unbelief is justified in academia. Un liberal incrédulo va a actuar como si su postura estuviera fundamentada en la academia, But the reality is that the top 10 largest seminaries in the United States do not buy that. pero la realidad es que los 10 seminarios más grandes, más importantes en Estados Unidos no se compran, por así decirlo, no aceptan esa visión. So there is no academic consensus concerning the authorship of the anonymous authorship of the New Testament. Entonces no hay tal cosa como un consenso académico en cuanto a la autoría anónima del Nuevo Testamento. Most of this unbelief in academia is rooted in non-Christian enlightenment presuppositions. Entonces la mayor parte de esta incredulidad en la academia está enraizada en la ilustración, el movimiento de la ilustración. Unbelief is an unchristian bias. Ellos se basan en estas presuposiciones de la ilustración y tienen este sesgo de incredulidad. Critical literary scholarship is built upon non-Christian enlightenment principles. Entonces este entendimiento liberal incrédulo está basado en presuposiciones de la ilustración también incrédulo, no cristiano. And this assumes non-Christian principles from the very beginning. Y ellos lo que hacen es asumir principios no cristianos como punto de partida. It assumes that Christianity is not true. Asumen que el cristianismo no es verdad And then it seeks to build upon that. y luego intentan edificar sobre ese principio. So if you have a non-Christian presupposition, then you will end up with a non-Christian conclusion. Entonces, si inicias desde una presuposición no cristiana, vas a finalizar una conclusión no cristiana. So we also have multiple attributes that confirms what we believe about the Bible.
Tenemos también múltiples atributos que confirman lo que creemos sobre la Biblia. Scripture itself has divine attributes. La Escritura misma tiene atributos divinos. We can look to the historical corporate reception. Podemos hablar de la recepción corporativa, es decir, como cuerpo, que se produjo en la historia. And further, the way that they try to enforce the anonymity of the New Testament is arbitrary, subjective, and provides no conclusions. La manera en que se intenta forzar este concepto de la anonimidad en la Escritura es arbitraria, es infundada, no tiene realmente razones de peso. And so, for example, this is what the critical method is built upon, this type of thinking. Por ejemplo, este tipo de pensamientos es el cimiento de este pensamiento crítico. What they will say is that this book uses different vocabulary than this book and has a different focus. Por ejemplo, ellos dirán, este libro usa otro vocabulario que este otro libro y además tiene otro enfoque. Therefore, the same person could not have written both books. Por tanto, dicen, la misma persona no pudo escribir ambos libros. No, that's entirely arbitrary. Bueno, eso es completamente arbitrario. This is what I'm lecturing on this week. Este material es el que estoy usando para exponer esta semana. My language here and my language back here are going to be completely different. Mi lenguaje en esta sección y en esta otra sección pueden ser completamente distintos. Yet I wrote every bit of it. Pero yo escribí todo esto. So those types of arguments are not legitimate. Perdón. Entonces ese tipo de argumentos son completamente ilegítimos. So how can we conclude about our canon? 3 points. Entonces, ¿qué podemos concluir acerca del canon? En 3 puntos. So conclusion number 1. El número 1. So, in order for something to be considered canon, para que algo sea considerado canon, it had to be written in the lifetime of the apostle. Debió ser escrito en el periodo de vida de un apóstol. It was circulated in their lifetime. Y fue hecho circular en ese tiempo de vida. And it was verified by that author. That, yes, I wrote this. Y fue verificado por ese autor, como que él lo escribió. Point number 2. Número 2. The New Testament canon was received immediately as authoritative. El canon del Nuevo Testamento fue recibido inmediatamente como autoritativo. Because of the apostolic tradition rooted in covenant and writing down the covenant. Por esa tradición apostólica enraizada en el pacto y que también pone por escrito el pacto. And because of the apostolic authorship. Y por la autoría apostólica. And third, tercero, the canon is a natural outcome given the backdrop of how God relates to his people through covenant. El canon es el resultado natural al considerar cómo Dios se relaciona con su pueblo en términos de pacto. Do we have any questions? If not, we can take a break. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, nos vamos al break. Tómelo como una invitación. Enciende el micrófono. Hermano, basado en estas 3 conclusiones, hay una de las cartas que todavía, aún después de concluir el canon, no se le da autoría, que es el libro de Hebreos, entre otros. Entonces, yo particularmente soy de la tendencia de que es Pablo, siempre me ha gustado creerlo, y como que me reafirma más esa postura, pero entendemos que la iglesia todavía no ha definido esa realidad. Pero entonces, desde esa conclusión, y bajo la afirmación que usted dio antes, que es, no hay libros anónimos, lo afirmó hace un momento. Nosotros tenemos que Hebreos es anónimo, una carta anónima, y está dentro del canon y está validada y sabemos que es inspirada.
Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros rebatimos eso? Sí. Did you get it? I think so. I think so. I think so. Yeah. So what? Let me make a clarification here. Déjeme hacer una clarificación. So yeah. So the book of Hebrews, as well as Luke and Acts, are books that they were not written by apostles. Ocurre con el libro de Hebreos lo que también vemos con Lucas y el libro de Hechos, que no fueron escritos por un apóstol. But they received apostolic sanction. Pero lo que ocurrió con ellos es que recibieron una sanción apostólica o validación apostólica. That is that the apostles were aware of them, and that and that they were an expression of truth that the apostles said this needs to be circulated with everything that we've written. Lo que implica eso es que los apóstoles conocieron acerca de esos libros y que estuvieron de acuerdo en que ellos fueran difundidos. So let me clarify when I talk about the New Testament canon was written anonymously. Ahora déjenme aclarar a qué me refiero con el tema de la anonimidad en cuanto al Nuevo Testamento y su So autoría. I'm not talking about Hebrews. This is a different scenario. No estoy hablando sobre lo que ocurre con Hebreos porque es un escenario distinto. So what what the liberal scholar will say Lo que diría un académico liberal is that these books were not written and circulated in the first century. Lo que ellos van a decir es que este libro no fue escrito ni fue hecho circular en el primer siglo. What they will say is that they were written and circulated in the fourth century. Sino que más bien fueron escritos y difundidos en el cuarto siglo. And we don't know who wrote these because it was not written here like the church claims it was written here. Y no sabemos quién escribió estos libros porque no fueron escritos acá tempranamente como cree la iglesia, sino más bien tarde. And that is the basis of what the liberal theologian will call it was anonymous. Y eso está detrás de lo que los liberales entienden como anonimidad, como lo anónimo. Now, the case with Luke, Acts, and Hebrews, they were written and circulated here. Now, the reality is that for Hebrews, the author is lost to us. It probably was not lost to them. Y lo que ocurre con Hebreos, Lucas, Hechos, libros como esos, es que probablemente el autor no lo conocemos nosotros, pero para ellos, para la audiencia temprana, no era desconocido. Mauricio. Quizás preguntarle un poco a la validación histórica, porque me acuerdo que hay un argumento muy bueno que se puede reconstruir el Nuevo Testamento, parece que hasta en un 90%, por el testimonio de otros escritos que no son originarios o del canon, por ejemplo de los padres de la iglesia o de otras fuentes históricas. Se puede reconstruir porque citaban cartas apostólicas, citaban cartas de Pablo, citaban cartas de Efesios. Entonces, quizá validar si eso es cierto o no, entiendo que eso es un argumento que se usa también para validar el Nuevo Testamento. So, is it true that we could reconstruct the writings of the New Testament using the quotations from church fathers or early authors, but from writings that were non-canonical, but they were quoting canonical writings? So, is it true that we could reconstruct the content of the New Testament from external Man, sources? I'm glad the Lord didn't leave it to that. Bueno, me alegra que el Señor no nos dejó solo con eso. I think that would be dangerous. Creo que eso podría ser peligroso. Yeah. And so let me. So this introduction into the New Testament theology Bueno, esta introducción en cuanto a la teología del Nuevo Testamento and the time that I spent just kind of giving you all the broad overview of our canon, y el tiempo que hemos pasado en este asunto, espero que les dé una visión amplia respecto del canon. Una what visión we general. just talked about in an hour and a half, actually we could go into this from 9 to 5 for a week and get it. I just wanted to give you all the broad overview.
Y el tema que hemos estado tratando en esta hora y media, la verdad es que podríamos tratarlo hasta las 5 y toda la semana que sigue, pero lo que quiero hacer es darles un panorama, un breve panorama. Yeah, that could, so the New Testament canon, when we could get into the manuscript evidence, the reception of the early church, its circulation, its republication. That's another class altogether, but I just wanted to give you all the broad overview. Porque claro, al ingresar en este tema del canon podemos meternos en el tema del testimonio histórico, de los manuscritos, cómo fueron reproducidos, hechos circular y bueno, la verdad es que es un tema amplio, pero la idea es darles un panorama general. Yeah, the purpose of us having scripture and having the canon is not to provide uncertainty. It's so that we can be certain in our faith. Entonces el propósito de esto, del tema del canon, no es traer incerteza, sino más bien que podamos estar seguros de nuestra fe. And what the unbelievers try to do is create to create confusion. But the reality is that when you look at it truthfully and historically, we can untangle their yarn ball mess and make it simple. Y bueno, lo que traen los liberales finalmente es confusión, incerteza, duda, pero si nosotros trabajamos con esto, podemos desenredar ese embrollo y ver que en realidad no hay tal razón para eso. Any other questions? ¿Otra pregunta? All right, well, let us take a break for about 15 minutes. Tomemos un break por 15 minutos.